Bueno, mis hermanos, eh, en el Teilín 89 es un poema que compone David justamente hablando de ese pacto, Tefilá, sobre el pacto de Adonai con David. Muchos se han dedicado solamente a hablar de los pactos del Eterno con Moshe, y es importantísimo porque es el pacto de la entrega de la Torá. Y en la Torá lo que habla es justamente del anhelo que hay en el corazón del Eterno de establecer un reino. La Torá es la constitución, pero el reino es la aplicación ya de esa constitución. Y como vemos, es con David que el Eterno hace este pacto, como lo vimos ahí en Segunda de Crónicas 13:5. No saben que el Elohim de Israel dio el reino a David y a Susera. Es importante siempre entender esto, ¿no? A David y a Susera, refiriéndose al Mashiach, para siempre por medio de un pacto de sal. Ya este pacto no es sobre sangre, sino es un pacto de sal, porque está hablando de un pacto eterno. Cuando entendamos correctamente este pacto, vamos a hablar del pacto de sal. ¿Ya qué era ese pacto de sal? Primero lo que necesitamos es tener nosotros la visión de este reino que el Eterno dio a David, porque este es el reino al cual le da la continuidad del Mashiach. Y Yeshua no solamente viene por la redención, Yeshua viene para darle la continuidad al reino de David, que está bajo este pacto de sal. Y el Teilín 89 habla justamente de eso, de este pacto que hizo Adonai con David. Especialmente en el verso 3 y 4. Ahí dice, tú dijiste, hice un pacto con mis escogidos, juré a mi siervo David. ¿Cuál fue el juramento? Estableceré tu cera, que se refiere al Mashiach, estableceré tu cera para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones, Selah. Hice un pacto con mis escogidos. Juré aquí exclusivamente a mi siervo David. Un juramento, un pacto para establecer con David. Estableceré tu cera, estableceré al Mashiach para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones, Selah. Cuando nosotros vamos a Ezequiel capítulo 37, Ezequiel capítulo 37 vuelve y habla de este reino que el Eterno ha establecido con David. ¿Cómo es que se restaurará Israel? ¿Cómo es que él puede restaurar toda la casa de Israel? Cuando David fue ungido rey, y por eso les puse el link ahí de la serie de David, que son 20 capítulos, es bueno ver esa serie, porque ahí usted va a descubrir muchos aspectos, ya que ellos se centraron bastante en la palabra para filmar esa película. Claro, usted acompaña con la lectura de la Torá. En Ezequiel capítulo 37 vuelve y lo habla, pero aquí lo habla de una manera mucho más amplia. Esto que él está hablando reiteradamente de este pacto con David, Y en el capítulo 37 comienza hablando el profeta del valle de los huesos secos. Este valle de los huesos secos son toda la casa entera de Israel, toda la casa de Israel. Y comienza diciendo aquí el profeta, con la mano de Adonai sobre mí, Adonai me llevó por su ruaj y me puso en medio del valle y estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar por alrededor de todos ellos. Había tantos huesos tendidos en el valle y estaban tan secos. Él me preguntó, Ben Adán, ¿pueden estos huesos vivir? Yo respondí, oh Adonai, Elohim, solamente tú sabes eso. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. Di a ellos, huesos secos,
oigan las palabras de Adonai. Huesos secos, oigan las palabras de Adonai. A estos huesos Adonai dice, yo haré que el aliento, que el ruach entre en ustedes y vivirán. Yo ataré ligamentos a ustedes, haré que crezca carne en ustedes, los cubriré con piel y pondré aliento, mi ruach en ustedes, y vivirán y sabrán que yo soy Adonai. Así que yo profeticé como fui ordenado, y mientras estaba profetizando hubo un ruido arrullador. Eran los huesos que se juntaban, cada hueso en su articulación. Mientras yo miraba, los ligamentos crecieron en ellos, la carne apareció y la piel los cubrió, pero no había aliento en ellos. Después me dijo, profetiza al aliento, profetiza Ben Adán, di a los huesos que Adonai Elohim dice, ven de los cuatro vientos aliento y sopla sobre estos hombres muertos para que puedan vivir. Así que profeticé como fui ordenado, y el aliento vino a ellos y vivieron y se pararon sobre sus pies una gran congregación. Entonces me dijo, Ben Adán, estos huesos son la casa entera de Israel. Y ellos estarán diciendo, nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza se fue y somos completamente cortados. Por lo tanto, profetiza, diles que Adonai Elohim dice, mi pueblo, yo abriré sus sepulturas y haré que se levanten de sus sepulturas y yo los traeré a la tierra de Israel. O sea, del Seol, los traeré a la tierra de Israel. Entonces sabrán que yo soy Adonai, cuando haya abierto sus sepulturas y los haya hecho levantarse de sus sepulturas, mi pueblo. Yo pondré mi ruach en ustedes, y ustedes estarán vivos. Entonces los pondré en su propia tierra, y sabrán que yo, Adonai, he hablado, y que yo lo he hecho, dice Adonai. Ahora dice, ¿cuándo se cumplió esto? ¿Cuándo será que esto tuvo cumplimiento? Luego esto sigue hablando el profeta aquí y dice, la palabra de Adonai vino a mí. Tú, Ben Adán, toma un palo y escribe en él para Yehudá, y aquellos unidos con él entre los hijos de Israel. Toma otro palo y escribe en él, por Yosef el palo de Efraín y toda la casa de Israel que pertenece a él. Finalmente tráelos juntos a un solo palo, para que se conviertan en uno en tu mano. Cuando los hijos de tu pueblo te pregunten qué quiere decir todo esto, diles que Adonai dice esto: yo cogeré el palo de Yosef, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel, que están unidas con él, y las pondré juntas con el palo de Yehudá, y los haré un solo palo, para que se hagan uno en mi mano. Los palos donde tú escribes estarán en tu mano mientras ellos miran. Entonces dile a ellos que Adonai Elohim dice: yo cogeré la casa de Israel de entre las naciones a donde han ido, y los juntaré de todos los lados, los traeré de regreso a su propia tierra. Yo los haré una nación en la tierra, sobre las montañas de Israel, y un rey, aquí vuelve a aparecer la cera de David, y un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más estarán divididos en dos reinos. Ellos nunca más se profanarán a sí mismos con sus ídolos. Yo los libraré de todas sus transgresiones con las que han pecado, y yo los salvaré de todos los lugares donde han estado viviendo y pecando. Y yo los lavaré para que sean mi pueblo y yo sea su Adonai. Mi siervo David será rey sobre ellos. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un pastor. Ellos caminarán en mis ordenanzas y guardarán y observarán mis juicios. Ellos habitarán en la tierra que yo di a Jacob, mi siervo,
donde sus padres vivieron, ellos habitarán allí. Ellos, sus hijos y sus nietos para siempre, y David, mi siervo, será su gobernante para siempre. Yo haré un pacto de shalom con ellos, un pacto eterno. Yo les daré a ellos, aumentaré sus números y pondré en mi lugar Kadosh entre ellos para siempre. Mi Mishkan estará con ellos, yo seré su Adonai y ellos serán mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy Adonai Mekadesh, Adonai que santifica, quien aparta a Israel como Kadosh, cuando mi lugar Kadosh esté con ellos para siempre. Todo esto habla justamente del cumplimiento, de cómo es que este reino se va a extender. Cuando parte el profeta hablando esta palabra, él comienza hablando del valle de los huesos secos. Uno dice, ¿y cuándo es que ocurre esto? ¿O cuándo ocurrirá esto? ¿Qué fue lo que pasó? Él ha hecho un pacto con David de darle este reino y él repite que Israel iba a quedar en esa condición de huesos secos, huesos sin vidas, en un desierto. ¿Puede imaginarse usted eso? Huesos que han pasado años de estar tirados ahí en el desierto. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿En qué parte de la historia ocurrió esto? En el libro de Mateo, en el capítulo 27, es en Yeshua que se cumple esa profecía del Valle de los Huesos Secos, para demostrar que Él es Adonai, que Él es Elohim, como es lo que Él quiere mostrar a través de dar vida a un poco de huesos secos. Y Él nos describe este evento. Lo lleva a un desierto, a un cementerio, a un Beit Hajaim. Beit Hajaim en hebreo es cementerio, y lo que significa es casa de los vivientes, pero vivientes y son puros huesos secos, huesos sin vida, huesos que ya de personas que dejaron de existir muchos años. Pero mire dónde estuvo el cumplimiento de esa profecía. Era sencillamente para mostrar quién es Adonai, para mostrar que Yeshua, Él es Adonai. ¿Quién iba a poder hacer semejante milagro de hacer que los huesos ahora comiencen a juntarse si están todos revueltos, pero cada hueso comenzó a caminar, a juntarse con otro hueso y juntarse en cada coyuntura? Y poco a poco se fueron armando hasta que quedó el esqueleto totalmente armado de sus huecos, de sus huesos. Luego se forman ligamentos en los huesos, luego se forman tendones, luego se forma carne, luego aparece un hombre totalmente formado, muerto, está sin aliento. Pero ahora él profetiza que les dé aliento a todos esos cuerpos que acaban de surgir. ¿Y a qué horas de la historia de Yeshua pasó eso? En la vida de Yeshua pasó eso. ¿Dónde? Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27 habla desde el verso 50. Dice, pero Yeshua gritando fuertemente otra vez, entregó su ruaj. En ese momento el parojé del templo fue rasgado en dos, de arriba abajo, y hubo un terremoto y las rocas se partieron. Los sepulcros fueron abiertos. A esto estaba refiriéndose el profeta. Los sepulcros era todo ese desierto de huesos secos. Un cementerio es eso. Un cementerio es un desierto de vida, es un desierto de huesos secos. Y aquí comienza el Eterno a registrar ahora el cumplimiento de toda esa profecía que está dando para verificar quién es el descendiente de David. Los sepulcros fueron abiertos. Cuando los sepulcros fueron abiertos, ¿qué había en los sepulcros? Huesos.
Y Yeshua acababa de morir. Él entregó su ruach y muere. Y ahora Mateo 27:50. Y Yeshua, gritando fuertemente otra vez, entregó su ruaj. En ese momento el parojé del templo fue rasgado en dos de arriba abajo, y hubo un terremoto y las rocas se partieron. Verso 52, los sepulcros fueron abiertos. Mis hermanos, esto es un evento de ese cumplimiento profético que estaba dando el profeta en el capítulo 37, Ezequiel 37. Ese valle de los huesos secos es estos Beit Hajaim, o sea, estos casa de los vivientes o cementerio, como le dicen en español. ¿Qué pasó en esos sepulcros? Ahora nos va a contar la historia, el Ruach del Eterno, de lo que está pasando ahí ahora en esos sepulcros. Los sepulcros fueron abiertos, pero ¿qué había en los sepulcros? Israel había esperado al Mashiach. Israel, muchos por la Torá, por el cumplimiento de las profecías que habían, de lo que los sabios hablaban, de lo que los profetas hablaban, especialmente en la era del segundo templo, donde se anhelaba la venida del Mashiach, se esperaba la venida del Mashiach. Muchos partieron de esta tierra esperando su venida. Pero ahora está pasando algo aquí, que los sepulcros son abiertos. Muchos sepulcros, cientos de sepulcros se abren, pero ¿qué hay en esos sepulcros? Huesos. Y Yeshua acaba de morir. Él es ese profeta, como dice la palabra. Él es el profeta que tiene que hablar a estos huesos secos. Él dijo: yo fui enviado solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. No solamente los que estamos vivos, no, también los que habían partido ya hace muchos años. Y ahora los sepulcros son abiertos, y en esos sepulcros es que dice el profeta: yo solamente veía huesos secos. Pero cuando Yeshua parte, o sea, muere, Él hace una obra, abre los sepulcros, porque Él tiene que cumplir esta palabra que está diciendo el profeta Ezequiel. Muchos de los que dormían, muchos de los que habían partido, que dormían en el polvo, volvieron a vivir. Y Yeshua permanece 3 días, 3 noches en el corazón de la tierra, como Él había dicho, en el Seol, efectuando la obra que ya hemos hablado a través de Kefa, de Pesach Sheni, de cómo Él también, cuando muere, en su ruach estaba vivo, anunciando las buenas de salvación también a los que habían partido, a los muertos. Pero mientras Yeshua estaba esos 3 días ahí en el corazón de la tierra, acá Él estaba haciendo una obra en los sepulcros. Los huesos se estaban juntando uno con el otro en esos sepulcros. Los que dormían en el polvo, los que habían partido, en ellos estaba experimentando eso que dice el profeta. Comenzaron a formarse tendones en esos huesos, comenzaron a formarse músculos en esos huesos, comenzó a formarse carne en esos huesos. Esos cuerpos otra vez se formaron, mis hermanos. Eso es algo maravilloso. Esto pasó en los 3 días que Yeshua estaba en el Seol. Mientras Yeshua descendía, ese milagro estaba pasando aquí en la tierra. Necesitaron solamente 3 días para volverse a formar esos cuerpos. Y después que Yeshua resucitó, primero esperaron a que Yeshua subiera otra vez del Seol. Después que Yeshua resucitó, ya cuando Yeshua resucita, Él viene y sopla vida a esos cuerpos muertos. Aunque ellos volvieron a vivir, o sea, se les volvió a formar carne, no tenían vida. Ellos esperaron que el profeta se levantara de entre los muertos, y Él vino y sopló en ellos. Sopló la vida para que volvieran a vivir. Y después que Yeshua resucitó, salieron de los sepulcros. Volvieron a caminar, mis hermanos, cientos de israelíes. Y no solamente salieron de los sepulcros, entraron en Jerusalén.
y se aparecieron a muchos porque era el cumplimiento de Ezequiel capítulo 37, 1 al 14. Mis hermanos, el poder de nuestro Rey, bendito sea nuestro Yeshua ben David. Él es capaz y Él hará esto, mis hermanos, en el final de esta era también, trayendo a la vida, resucitando, mis hermanos, a todos aquellos que han partido de esta tierra. Y después que Yeshua resucitó, salieron de los sepulcros y entraron en Jerusalén y se aparecieron a muchos, como dice ahí en el libro de Ezequiel 37, 1 al 4. Mis hermanos, esto fue asombroso. Esto se cumple en la vida de Yeshua. Nuestro padre había hecho un pacto con David, como dice el Salmo 89, 3 y 4. Él había hecho un pacto con David. Hice un pacto con mis escogidos. Juré a mi siervo David: estableceré tu cera para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Estableceré tu cera, estableceré al Mashiach como un rey para siempre, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Mis hermanos, este reino es maravilloso, el reino de nuestro Mashiach, este reino que el Eterno le dio a David, es un reino maravilloso. Esto es un reino lleno de poder, lleno de autoridad. Esto es un reino lleno de un poder sobrenatural. Él tiene el poder para establecer este reino. Este reino, mis hermanos, se hace a través de el Mashiach. Y esta obra maravillosa del Valle de los Huesos Secos, esto era una señal para el ministerio de Yeshua. Con la mano de Adonai sobre mí, Adonai me llevó por el Ruach y me puso en el medio del valle y estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar por alrededor de todos ellos. Había tantos huesos tendidos en el valle y estaban tan secos. Y me preguntó: Ben Adán, ¿pueden estos huesos vivir? Yo respondí: Adonai Elohim, solamente tú sabes. Solamente Adonai Elohim puede hacer vivir a todos estos huesos. Y Yeshua es el Ben David, y Yeshua es el Ben Adán, y Yeshua es el Ben Elohim. Y Yeshua es el Ben Adán. Y Yeshua es un hombre que nació de Miriam, pero él no es un hombre como todos los demás hombres. Él es un hombre celestial, sin pecado. Y Yeshua es el Ben Elohim. Y Yeshua es el contenedor de Elohim, el ungido de Elohim, quien vive en él. Elohim vive en él. Y Yeshua es el Ben David. Es el descendiente que viene a tomar también este reino. Él es el Rey celestial. Él es el Rey que reina desde los más altos cielos. Ben Adán, ¿pueden estos huesos vivir? Yo respondí: Adonai Elohim, solamente tú sabes eso. Entonces me dijo: profetiza, habla con autoridad sobre estos huesos. Eso estaba haciendo Yeshua en el momento de la muerte, cuando se abren los sepulcros. Primero él ordenó que se abrieran los sepulcros. Luego profetizó sobre todos esos huesos. Profetizó, ¿qué profetizó eso? Di a ellos, huesos secos, oigan la palabra de Adonai. La palabra de Adonai es el Mashiach. A estos huesos Adonai dice: yo haré que el aliento entre en ustedes y vivirán. Yo ataré ligamentos a ustedes. Y ahí, mientras Yeshua muere y va al Seol, los ligamentos comienzan a atar esos huesos. Haré que crezca carne en ustedes. 3 días, mis hermanos, dura esto.
los cubriré con piel, estos cuerpos se cubrieron con piel, pondré aliento, pondré mi rúa. Esto pasó cuando Él resucitó de la muerte, y estos huesos vivieron, y ahí sabremos quién es Adonai, quién es el Elohim de los pactos. Es el Ben David, es el Ben David. Y Yeshua cuando se levanta de la muerte, pero todos esos muertos que estaban en los sepulcros salieron también tras él y vuelven otra vez a Jerusalén. Dice el profeta, así que yo profeticé como fui ordenado, y mientras estaba profetizando hubo un ruido arrullador. Eran esos huesos que se juntaban, cada hueso en su articulación. Mientras yo miraba, los ligamentos crecieron en ellos, la carne apareció y la piel los cubrió, pero no había aliento en ellos, porque tenían que esperar la resurrección del Mashiach. Después me dijo, profetiza al aliento, profetiza Ben Adán, di a los huesos que Adonai, Elohim dice, ven de los cuatro vientos aliento y sopla sobre estos hombres muertos para que puedan vivir. Así que profeticé como fui ordenado, y el aliento vino a ellos y vivieron y se pararon sobre sus pies. Una gran congregación. Shaul dice que eran más de 500, una gran congregación de los que resucitaron, de los que volvieron a la vida. Uno dice, qué obra tan impresionante, porque era el cumplimiento de esto, para podernos alinear con el verdadero Ben David. Hoy, como les he dicho, hay un gran problema, porque hoy sigue la casa de Yehudá buscando un descendiente de David. Pero ellos dicen, sí, pero es un Mesías de carne y hueso, un Mesías que se va a morir, un Mesías que se va a casar, un Mesías que va a tener hijos. No, porque tiene que cumplir estas profecías. Si no cumple estas profecías, mis hermanos, no es el Ben David, es el Ben David el que tiene que cumplir estas profecías. Y de hecho él las cumplió, y eso lo registra Matitiyahu, solo que él lo resume, pero nosotros podemos ver el cumplimiento a través de la muerte y resurrección del Mashiach. Así que profeticé como fui ordenado, y el aliento vino a ellos, y vivieron y se pararon sobre sus pies, y dice Matitiyahu que volvieron a Jerusalén, volvieron a sus familias, y volvieron a golpear ahí. Habían partido hace años, pero vuelven otra vez. Una gran congregación. Entonces me dijo Ben Adán, estos huesos son la casa entera de Israel. Estos huesos no son la iglesia, no es el sistema iglesia, no es el catolicismo, no es el cristianismo, no es el sistema religioso. Estos huesos secos son la casa entera de Israel. ¿Quién es el rey de la casa entera de Israel? El que le puede dar vida a Israel. Y Yeshua, el descendiente de David. El reino ya está sobre David con un pacto eterno. El reino no se puede cambiar de la casa de David. El reino es de la casa de David. Y la cera es el Mashiach. Él es el que viene a establecer este reino de David. Hoy estamos, mis hermanos, en la parte más importante de este tiempo de restauración. Somos parte de la casa de David. ¿Por qué? Porque pertenecemos al Mashiach. Somos esta parte reinante. Y es lo que el Eterno quiere hacer en este tiempo. Ben Adán, estos huesos son la casa entera de Israel. Y ellos están diciendo, nuestros huesos se han secado. Hoy muchos dicen, no, ya no hay esperanza. Ya Israel definitivamente no podrá llegar a ser lo que antes. No, mis hermanos. Dice la palabra que la gloria postrera de la casa de Israel será mayor que la primera. Aún la obra que el Eterno hará en nuestros días va a ser mayor que la que se hizo en el primer siglo. Eso está profetizado de esa manera. Muchos hoy están desanimados. Uy, nuestros huesos se han secado, no tenemos esperanza, pobrecito yo. No, esta quejilá no avanza. Mis hermanos, cuando nos alineemos al reino de David, cuando el Ben David sea el rey sobre nosotros, cuando él reine sobre nosotros, cuando recuperemos todo este reino, toda esta palabra,
cuando recuperemos toda la revelación que David nos da a través de sus Teilín, a través de su historia, a través de sus escritos, a través de los escritos del Tanakh, de los profetas, y seamos entendidos en esta restauración que el Eterno está haciendo hoy del tabernáculo caído de David, del reino de David, podremos cooperar, mis hermanos, de una manera asombrosa en la obra de Él. Muchos dicen, nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza se fue y somos completamente cortados. No, profetiza, diles que Adonai Elohim dice, mi pueblo, ustedes son mi pueblo, Israel es mi pueblo. Yo abriré sus sepulturas, yo los sacaré aún de la muerte y haré que se levanten de sus sepulturas. Y yo los traeré a la tierra de Israel. Aleluya. Entonces sabrán que yo soy Adonai. Y Yeshua, tú eres Adonai, tú ya hiciste esta obra. Cuando moriste, tú hiciste esta obra. Tú completaste todos estos cuerpos. Tú los levantaste cuando tú viniste. Entonces sabrán que yo soy Adonai cuando haya abierto sus sepulturas. Y Yeshua es una prueba de que tú eres nuestro rey, tú eres el rey del universo, tú eres el rey de las eternidades, tú abriste las sepulturas y tú hiciste, Padre, a una gran congregación levantarse de sus sepulturas, una congregación de tu pueblo Israel. Padre, tú tienes pactos con Israel, tú tienes pactos con este pueblo, tú tienes pactos con David y con su Sera. Hoy pertenecemos a Yeshua. Y Yeshua, tú eres nuestro rey. Tú eres el Ben David. Reina en nuestras vidas. Reina en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras circunstancias. Reina, Padre, alrededor nuestro. Reina en nuestras familias. Reina en nuestros hijos. Reina, Yeshua, en esta generación. Reina, Padre, en cada quejilá. Que cada quejilá te nombre como nuestro rey. Yeshua, tú eres nuestro rey. Adonai Yeshua, tú eres nuestro rey. Somos tu pueblo. Yo pondré mi ruach en ustedes. Yeshua, pon tu ruach en cada uno de mis hermanos. Pon tu ruach en cada uno de nosotros. Pon tu ruach sobre nuestras familias. Pon tu ruach sobre nuestros hijos. Pon tu ruach para estar vivos. Yo pondré mi ruach en ustedes y ustedes estarán vivos. Yeshua, vivifícanos, levántanos, anímanos, fortalécenos. Haznos vivir en tu presencia. Haznos vivir en la presencia del Rey, del Ben David, del Ben Abraham. Yeshua, tú eres el Rey que reinará sobre toda la casa de David. Reinará sobre la misma muerte. Entonces los pondré en su propia tierra. Yeshua, hay una promesa de la tierra que tú le diste a Abraham. Regrésanos a nuestra propia tierra. Regresa a Israel conforme a tus promesas. Yeshua, tú eres el Rey de Israel. Regrésanos a nuestra tierra para poder hacer tu obra, para poder extender el conocimiento tuyo del verdadero Ben David, para que hoy la casa de Yehudá no sea engañada con un falso descendiente de David, con el antimashiach. A saber, Yeshua, para todo Yehudá, para todo Israel, que tú eres Adonai, que tú eres Adonai, que has hablado y que has cumplido tu palabra, y que tú lo has hecho, que tú ya lo has hecho, que tú ya lo hiciste. Tú eres el Elohim que habla, tú eres el Elohim que cumple. Bendito eres tú, Yeshua. Bendito eres tú, la Sera de David, que viene a dar continuidad de este reino. Reúne a todo Yehudá, reúne a todo Israel como un solo pueblo. Reúnenos en ti, Yeshua, en tu mano, en tu palo, en tu madero, en tu redención. Reúne a nuestro pueblo, Yeshua. Revélate de manera poderosa a nuestro pueblo entre las naciones. En eres Israel. Tú eres el que viene a cumplir los pactos que se hicieron con David. Bendito eres tú, nuestro Adonai Yeshua.